Tal? Buenas tardes a todos. Cuando la gente escucha el nombre de esta conferencia que se llama Tú no eres tu cerebro, normalmente siempre me preguntan, bueno, si no eres tu cerebro, entonces ¿qué chingados eres? Y lo que yo le digo a la gente es que muchísimos filósofos han estudiado esa pregunta, ¿qué somos? A través de siglos y siglos y siglos y no se ha podido llegar a una conclusión. Después de 10 años de estudiar el cerebro humano, se me hace tan increíble como la respuesta siempre estuvo frente a mí y nunca la pude ver. Y cuando encontré esa respuesta dije, quiero que esto todo el mundo lo sepa. Y además de lo que me dedico, aparte hago conferencias explicando realmente qué somos. Pero antes de decírselo, necesito explicarles un poco cómo funciona el cerebro. Y voy a empezar a decir ciertas cosas que los van a deprimir, tranquilos, al final les voy a dar esperanza. Eh, el cerebro es un órgano que su única función es la supervivencia. No le importa nada más. Esa es una parte difícil de entender. La única función del cerebro es que estés vivo. Y si lo has logrado, el hecho de estar aquí, pues es que lo está logrando. Nada más puede fallar una vez. Si falla, pues ya valiste, ¿no? Entonces, el cerebro no le interesa tu bienestar. Esa es una parte complicada de entender. Puedes tener una relación, por ejemplo, no sé, que tu novio te maltrata psicológicamente, tu trabajo está espantoso, te maltratan, tienes un carro que parece que va a explotar cuando lo enciendes, un departamento que huele a húmedo, o sea, toda tu vida es un desastre, todo es un infierno. Al cerebro no le importa. Lo que quiere es que estés vivo. Es lo único que le interesa. Y ahí viene lo interesante. El cerebro libera dos químicos que vengo a hablarles el día de hoy. Uno es la dopamina, otro es el cortisol. Entre muchos que libera, quiero hablar de esos dos nada más para este tema. La dopamina es un químico que cuando lo libera, tú sientes placer, te sientes bien, sientes bienestar. Esas veces, por ejemplo, cuando estás trabajando y te acuerdas que en la noche vas a tener una fiesta que te gusta y te da así un rush de felicidad, acabas de liberar dopamina. Y esas veces cuando te sale el diablo de adentro y que empiezas a insultar a la gente y estar friegue y friegue y friegue, estás bajo los efectos del cortisol. Son contrarias una de la otra. La gente que todo el tiempo está de buen humor, pase lo que pase, que hasta te cae mal. Esa gente está constantemente liberando dopamina. Y la gente que es irritable, que ni te les quieres acercar ni preguntar nada, es la gente que todo el día está liberando cortisol. Lo que me encantaría que te estés preguntando en este momento es, ok, ya te estoy entendiendo, Gerardo, ya entendí, dopamina, bienestar, cortisol se siente mal. ¿Cuándo chingados liberamos una o la otra? Eso es lo interesante y vamos a regresar al primer punto. El cerebro, su única función es la supervivencia. Entonces, a la información que tienes de todo lo que has aprendido y vivido y lo que tú tienes ya por nacimiento, por genética, todo el tiempo está haciendo una evaluación y cuando el cerebro considera que aumentaron tus posibilidades de vivir, te premia con dopamina y te sientes bien. Cuando comes, por ejemplo. Cuando el cerebro en su información calcula que aumentaron tus posibilidades de morir, te castiga con cortisol y te sientes estresado. Este fenómeno o este sistema se llama conductismo y todo el tiempo está funcionando todo el día. No es exclusivo de los humanos, es de los mamíferos esto. Y voy a utilizar un perro para explicar el conductismo. Tú quieres entrenar a un perro a que cuando llegues te salude levantando la patita. Entonces, ¿cómo lo haces? Cada que levanta la pata el perro, tú le aumentas las posibilidades de vivir. Por ejemplo, dándole alimento. Entonces el cerebro del perro libera dopamina, se siente bien, premio. Si no levanta la patita el perro, le aumentas las posibilidades de morir. ¿Cómo? Le das un golpe, libera cortisol, se siente mal. ¿Y qué sucede si repites y repites y repites este patrón? Va a llegar un momento en el que el cerebro del perro se va a confundir y va a creer que levantar la pata es necesaria para estar vivo. Entonces cuando tú llegas, el perro te levanta la pata y dice, ay, qué lindo, me está saludando. No, es el conductismo ya funcionando. El humano funciona exactamente igual. Existe ya este sistema de dopamina y cortisol por cuestiones naturales de nacimiento.
Les pongo un ejemplo. El estornudo es un mecanismo de defensa. Cuando el cerebro detecta que hay un intruso en los ductos respiratorios, manda la señal de que tienes que estornudar y te empieza a mandar cortisol, es decir, incomodidad, estrés. ¿Por qué? Porque hay algo que están aumentando las posibilidades de morir. Y una vez que tú estornudas, si se fijan, es placentero, porque te premia con dopamina, aumentaron tus posibilidades de vivir. Eso es de nacimiento, naces con ese sistema. Sin embargo, desde niño te fueron diciendo, si alguien estornuda, dile salud. Si alguien estornuda, dile salud, no seas grosero, di salud. Y empiezan a crear una condición de que es algo necesario de hacer. Ese utiliza el mismo sistema, nada más que ya es aprendido. Entonces, si yo ahorita estornudo, todos me dirían en coro salud. Les vale madre mi salud. Lo dicen porque les da placer liberar esa dopamina. Ahora imagina la cantidad de información que tenemos ahora que ya eres adulto, que ya está en este sistema de cortisol, dopamina, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Volviendo a la parte donde les decía que el cerebro no le interesa tu bienestar, le interesa tu supervivencia, analiza que normalmente repite siempre el mismo patrón. Analiza el camino que agarras de tu casa al trabajo, siempre es el mismo, siempre es el mismo. Y te aseguro que vas al mismo cajero automático, a la misma gasolinera, pides el mismo platillo en el mismo restaurante una y otra vez, porque el cerebro ya conoce que eso funciona, no le importa si te gusta o no. Y si un día tú dices, a partir de ahora voy a empezar a agarrar un nuevo camino para irme al trabajo, va a empezar a mandar cortisol, cortisol, cortisol. ¿Sabes que ya no me gusta mi trabajo? Me voy a cambiar de trabajo, cortisol, cortisol, cortisol. Ya no me gusta mi pareja, ya estoy hasta la madre de este vato que nada más me está friegue y friegue. Déjame ya lo mando, cortisol, cortisol, porque no va a querer salir de lo que conoce. Ya estás en ese sistema de conducta. Pero ¿cuál es la diferencia que tenemos a diferencia de los perros? El perro no sabe que te está saludando. El perro no sabe que tiene este sistema. El perro no tiene la capacidad de entender, lo que pasa es que te liberó dopamina, si no tiene esa capacidad. Nosotros sí. ¿Por qué sí la tenemos? Ellos no. Porque tenemos conciencia. Y la conciencia es algo que no se sabe mucho al día de hoy qué es. La conciencia está en la parte frontal del cerebro. Es un área que se llama neocórtex y es exclusiva del ser humano la conciencia hasta el día de hoy. Hemos visto en estudios, y es impresionante verlo, que ese pequeño pedacito que le llamamos conciencia emite ondas electromagnéticas y recibe ondas electromagnéticas. Todavía no sabemos por qué. Un profesor de antropología me decía, Gerardo, ¿te has puesto a pensar que muy probablemente la conciencia no está dentro de nosotros, sino viene de afuera? Le digo, hasta este ya se le está botando. Y me decía, si yo te pongo una televisión y tú no entiendes cómo funcionan las ondas de radio, tú jurarías por tu madre que las imágenes que están en esa televisión están saliendo dentro de la caja. Y si yo te dijera, la transmisión viene de Inglaterra, de Estados Unidos, de Ciudad de México, me dirías, estás loco. No puede ser que así sea la conciencia. No sabemos. Esto es algo filosófico que me compartió él, que me deja pensando, pero no tenemos idea qué son esas ondas. No sabemos por qué tenemos la conciencia. El día de hoy hay más preguntas que respuestas. Pero te voy a decir lo que sí sabemos. Sabemos que lo tenemos y tenemos la capacidad de saber que esto funciona. Y tenemos la capacidad de ser conscientes de cosas que queremos que incluso vayan en contra de la supervivencia natural del cerebro. Por eso el humano hace tantas pendejadas como conducir borracho. No tendría sentido porque va en contra de la supervivencia. En realidad es que la conciencia va por encima del sistema de supervivencia. Y esto es lo que vuelve muy interesante, que en realidad no somos el cerebro. Un gato, un perro, un elefante solamente repite los mismos patrones. Y si no tiene que atender una necesidad biológica, está echado. Y por eso empezamos con esa dualidad extraña a nosotros. Por ejemplo, la típica, si yo digo, a partir del lunes voy a ir al gimnasio y me voy a poner bien bueno y acá mis cuadritos y todo, pero ese lunes en la noche me estoy comiendo una pizza y tomando un 12 de cerveza. ¿Cuál es la lógica con eso? Porque no tiene un sentido lo que yo quiero con mis acciones. ¿Por qué?
Por eso digo, la respuesta siempre estuvo enfrente de nuestros ojos, porque nosotros no somos el cerebro, nosotros somos nosotros, o sea, la conciencia, que en el humano está por encima de este sistema de supervivencia que ya tiene. Entonces, el sentido natural del cerebro es comer esa pizza y esas cervezas. No quiere gastar la energía. El sentido natural del cerebro es que no te salgas del trabajo, que no emprendas el proyecto que quieres, que no salgas de la relación que no quieres o te atrevas a hacer cosas. Cuando desde ayer que he estado pensando mucho, por ejemplo, en que iba a estar parado aquí frente a ustedes, yo me empiezo a inundar de miedo. Es el pánico escénico. Yo tengo ese miedo desde hace 2 días. Es el cerebro todo el tiempo diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Es una estupidez. Vas a estar frente a un público, va a haber cámaras y cometes un error, aumentan tus posibilidades de morir porque sois un ser social. Pero ese miedo no es mío. Ese miedo es de mi cerebro. Y por eso como quiera yo estoy aquí. Por eso de todo esto que les enseño hoy, me gustaría que se lleven 2 cosas. La primera, aceptar que tenemos un cerebro y que lo único que le importa es tu supervivencia. Eso no va a cambiar. Naciste con eso. Naciste con un sistema que cuando quieras cometer un cambio que tú consideras que te beneficia, el cerebro no va a querer que lo hagas. Te va a mandar cortisol, es decir, te va a mandar estrés, te va a mandar miedo, te va a mandar cosas para que no lo hagas. Es natural. Eso es lo primero que sepas. Es inevitable. Lo vas a sentir. Piensa en eso que siempre has querido hacer, pero por una u otra razón no te atreves. Eso que no te atreves es el miedo que está mandando el cerebro, porque el miedo es un mecanismo diseñado para huir. Lo segundo que quiero que te lleves es que entiendas que tú eres conciencia, es decir, que eres tú. Yo soy Gerardo, yo no soy mi cerebro, yo estoy por encima de este miedo. Entonces, aunque yo lo sienta, o sea, no lo voy a evitar, lo voy a sentir, pero yo como quiera lo voy a hacer. No me voy a morir. Es interesante verlo. Si yo mañana salgo a hacer ejercicio en la mañana porque quiero mis cuadritos, no me voy a morir. Aunque el cerebro lo considere, me va a castigar por este conductismo del que les hablo, pero no me voy a morir. Piensa en ese proyecto que quieres hacer y tú como quiera lo vas a hacer continuo a pesar de las circunstancias. El cerebro te va a mandar el miedo para que no lo hagas, pero tú estás por encima de eso, porque tú no eres tu cerebro. Gracias.